buenas noches. No han sido años muy buenos para ejercer el periodismo en nuestro país. Ya llevamos varios años, desde luego. Este sexenio no ha sido la excepción. Ha habido un ambiente muy adverso para ejercer el periodismo. Desde luego está el tema de las críticas constantes que salen de Palacio Nacional hacia los periodistas, que el presidente considera incómodos para su gobierno. Y lo más importante, los asesinatos. De acuerdo a artículo 19, ya van 29 periodistas asesinados en este sexenio debido al ejercicio de su profesión del periodismo. Tan solo 4 en el último mes. Este fin de semana, de hecho, también fue asesinado Marco Ernesto Islas Flores. Él es periodista, que no ejercía, pero periodista, e hijo del periodista Marco Antonio Islas Parras. Otro más, 5 entonces, en lo que van de estas semanas, del 2022. ¿Qué está pasando, caray? Vale la pena hablar de este tema, que es fundamental. Para tal efecto, le doy la bienvenida a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Buenas noches. Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Y aquí en el estudio, Jorge Castañeda. Hola, Jorge, Leo. ¿cómo estás? Muy bien. Héctor. Javier. Muy bien, pues empecemos contigo, Jorge. ¿Cómo ves este tema de del ejercicio del periodismo y de los asesinatos del periodismo? No sé si estén relacionados los dos temas. ¿Tú qué dirías? Mira, es difícil saber porque en muchos de estos casos, por definición, Leo, al igual que con todos los casos de este tipo de asesinatos en México, no sabemos quién fue el asesino. Exacto. Y hasta que no se sepa quién fue el responsable del delito, del homicidio, pues es muy difícil saber por qué una persona determinada asesinó a otra persona determinada. Entonces, ahí hay un primer problema, pues, muy serio. Sí, o sea, puede ser que a los periodistas los estén matando por periodistas o por ser mexicanos, como casi 100 mexicanos al día mueren. Y ahí hay abogados, carpinteros, electricistas, de todo, ¿no? Digo, lo extraño sería que en esos 100 o esos... pues, ¿qué quieres? 36, 37 mil, quizás 50 mil al año, dependiendo del año, pues no hubiera periodistas, como que ¿por qué? Estarían, digamos, exentos del tipo de peligro que sufrimos todos los mexicanos en este país, pues cada día más violento y descontrolado. Entonces, yo creo que esa es una primera pregunta. Ahora, independientemente de que sea por ese motivo, tiene una connotación, tiene una repercusión, tiene un ruido mucho mayor el asesinato de un periodista que de un carpintero. No debiera ser así, pero en el mundo real, en México y en China, así es. Entonces, ahí donde entramos a la discusión, que es la más importante, en mi opinión, es que el Estado, cualquier Estado, tiene la responsabilidad de proteger a los periodistas. Más que a sus ciudadanos, dirías. Bueno, no diría más que a sus ciudadanos, pero si se considera que hay un mayor peligro para los periodistas, entonces sí, más que a los demás ciudadanos, porque el riesgo es mayor. Como los jueces, digamos. Como los jueces, como los policías, como hay una serie de, los altos funcionarios. Claro. Me dicen que frente a las casas de varios miembros del gabinete, aunque no tienen supuestamente ya guaruras, pues tienen personal de la Guardia Nacional parados enfrente de su casa. ¿Por qué? Pues porque corren un mayor peligro. Y por eso se creó el mecanismo de protección de periodistas en el sexenio de Calderón. No ha servido de gran cosa, pero se creó por eso, porque en efecto hay un peligro mayor y repercusiones mayores para la sociedad, porque llega un momento en que los periodistas empiezan a tenerle miedo al ejercicio de su profesión, pensando que los pueden matar, y entonces ya no la ejercen. Totalmente. Y a ver, ¿tú qué dirías, Javier? O sea, ¿está relacionado este ambiente de mucha animadversión por parte del gobierno federal e incluso de gobiernos estatales en contra de periodistas con lo que ocurre con los asesinatos de periodistas? Es decir, el clima
No me acuerdo como cuando había lo de Colosio, ¿te acuerdas? Sí, el clima. El clima no ayuda, digamos, o es independiente. Y ¿no? alguien decía el clima no mata. No, bueno, y luego Héctor en su libro lo explicó muy bien sobre el tema de... Ahorita le pasamos la palabra a Héctor. Pero bueno, Javier, ¿tú cómo ves? Bueno, yo empezaría diciendo que sí hay una correlación, diría yo, entre la violencia en contra de periodistas y el hecho de que sean periodistas. Es decir, si bien creo que Jorge tiene toda la razón al argumentar que en México en general no se investigan los homicidios o los suficientes homicidios para tener una idea de qué es lo que está detrás de esos homicidios, incluyendo los homicidios de periodistas, creo que sí tenemos la suficiente evidencia para pensar que sí se están, sí están atacando a periodistas, matando a periodistas por ser periodistas. ¿Por qué? Porque además de esos homicidios, tenemos muchísima evidencia de intimidación, amenazas a periodistas por ser periodistas. Entonces sabemos que sí hay esa intención, ¿no? Sí. Por ser periodistas. Obviamente el ambiente no ayuda en esto. Yo diría que además es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo, es decir, se han ido mezclando cosas, un rol histórico de medios y del periodismo, que eso se mezcló con la violencia que inicia en 2008, que añade al problema una relación tensa con el poder, que cambia a partir de la transición a la democracia, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero ese es un nuevo elemento que yo añadiría a todo el proceso. Y en efecto, todo eso crea un ambiente, y el ambiente general de impunidad respecto a homicidios en general, incluyendo lo de los periodistas, pues todo eso sí genera, me imagino, un ambiente en el que alguien que está pensando en hacer algo así puede llegar a pensar que el costo de hacerlo es mucho más bajo en México, hoy en México, de lo que podría ser en otros lados. Así es. Nada más recomiendo, por cierto, aquí hablando del viejo régimen, hay un documental muy bueno en Netflix sobre la muerte de Manuel Buendía, no sé si lo hayan visto, y por cierto recordar que el secretario de Gobernación en ese entonces era el director de la Comisión Federal de Electricidad de hoy en día, Manuel Bartlett, y quien tuvo una historia interesante, o sea, sí está involucrado, digamos, ahí en ese tema. O sea, que sí se mataban periodistas, ¿no? Ah, no, bueno, por supuesto. Buendía era el más connotado, pero muchos sí, más. Así es, el Loret también, el Rafael Loret, ¿no? También fue asesinado. En fin, o murió en un accidente. Murió en un accidente. Exacto, para ser más correcto. Héctor. Mira, es realmente un poco lo que dice Jorge. Es cierto, es difícil saber con precisión de qué estamos hablando, porque no hay ninguna precisión sobre quién mató a estos periodistas y por qué. La tasa, creo, de casos resueltos en materia de agresiones a periodistas, pues se parece mucho a la tasa en general de homicidios resueltos en el país, y creo que es del orden del 1%. Entonces, realmente es muy difícil saber exactamente por qué han muerto o han sido asesinados estos periodistas. Si lo fueron como parte del horizonte general de violencia, o lo fueron de una manera específica. Entonces podemos especular mucho. Yo creo lo que dice Javier. Creo que todo ayuda a una cosa, Leo, a que se vayan rompiendo los umbrales en general por la impunidad de lo que cuesta matar a alguien en general y a un periodista en particular. Quien lo hace sabe desde hace mucho tiempo, y va creciendo esa certidumbre, que lo más probable, con un 99 o 98% de probabilidades, no le va a pasar nada. Nadie lo va a venir a investigar, nadie va a rastrear su delito hasta castigarlo, o castigarán al 2%. Y eso hace, ese ambiente de impunidad hace que crezcan los umbrales de violencia, que crezcan los umbrales de impunidad, y lo puedes ver muy claro
en la manera como crece la impunidad, ahí sí ya del crimen organizado, en la manera como masacra y presenta los frutos de sus masacres en los puentes, en los caminos, en las ciudades. Son todas rupturas de umbrales de impunidad en la que es muy barato matar a alguien y a un periodista también. Hay un asunto específico del crimen con los periodistas que desata muchos de los homicidios que se ejercen o que se dan en las personas de periodistas. Y es esto. Los criminales saben, tienen el axioma, la certidumbre, la experiencia de que una vez que aparecen mencionados en algún medio como narcotraficantes o como sicarios, una vez que aparecen mencionados, es cuestión de tiempo para que los detengan las autoridades o para que los maten sus rivales. Ya no digas que aparezca una fotografía. Eso es casi una sentencia de muerte. Entonces, salvo esta relación específica en la que un reportero, por cierto, son todos reporteros de ámbitos locales, no de medios muy importantes tampoco en los ámbitos locales. A veces la mayor parte son de portales, de un trabajo periodístico que se hace como individualmente, sin la protección de una empresa, de un medio. Sí. Entonces, hay esta relación del criminal que está pendiente de que si su nombre aparece en un registro periodístico, él está prácticamente condenado a ser perseguido por la policía o a ser perseguido por sus rivales en ese pequeño ambiente en donde está en el ámbito local. Salvo este mecanismo, que es muy real y muy efectivo, lo demás desconocemos realmente, porque no hay la investigación, cuáles son los móviles de los asesinatos de estos periodistas y cuánto de eso viene de la autoridad, del gobierno local, también, del influyente local, del poderoso local. No lo sabemos, es uno de los dramas de este asunto. Pero desde luego que estar hablando mal de los periodistas desde la más alta tribuna de la nación no ayuda a que haya un respeto por esa profesión y muchísimo menos a que se respete en estas comunidades lejanas frente a reporteros que están muy desprotegidos, haciendo su trabajo en cierto sentido de una manera heroica, con un valor extraordinario y pagando estas terribles consecuencias. Déjenme irme precisamente al tema del clima, ¿no? O sea, sabemos en el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador sus diatribas en contra de los periodistas. Bueno, y de académicos y de intelectuales, en fin, ¿no? Pero de periodistas, ¿no? Ahí le da al presidente. ¿Tiene derecho el presidente de lo que él llama el derecho a réplica cuando sale una investigación como la que vamos a analizar en el tercer bloque? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que aquí las únicas reglas que hay más o menos válidas, Leo, es qué sucede en otros países semejantes y qué ha sucedido en México antes. Sí. ¿Ok? Compararlos con los dos. Pues sí, porque si no, pues estamos hablando en abstracto y de las ocurrencias de cada quien. Pues él dice que tiene derecho de réplica, otro dice que no. ¿Hay algún país? Yo no lo conozco. Sé que cuando un presidente es atacado por un par, es decir, el presidente de otro país, o por el líder de la oposición, o un senador, un legislador muy importante, quizás por un magnate de su país, un francés, un español, se entiende. Yo no he visto, no conozco ningún país donde cada mañana el presidente de la República le arree a un periodista tras otro, todos ellos críticos y refiriéndose en concreto a sus temas, a sus reportajes. Tampoco recuerdo que en México haya sucedido eso.
Recuerdo desde luego la famosa frase de López Portillo, sí, no les pago para que me peguen. Al proceso. A proceso, pero justamente era por el tema de la publicidad oficial. Sí, sí, sí. No se puso a decir Julio Scherer es esto y esto y esto. Sí, sí. Y si lo habrá dicho una o dos veces, no lo dijo todos los días durante 3 años. Lo mismo, por ejemplo, Salinas, que fue muy criticado por la prensa o cierta prensa, nunca hacía eso. Fox, que fue quemado en leña verde por los medios, tampoco. E incluso Peña Nieto, que tampoco le fue muy bien, que digamos. No. Yo, por ejemplo, no recuerdo que haya habido una respuesta directa de Peña Nieto al reportaje de Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca, equivalente al reportaje ahora de Loret y de Mexicanos contra la Corrupción sobre la casa del hijo de López Obrador en Houston. Sí le costó la chamba a Carmen Aristegui. Le puede haber. Sí, le costó la chamba. Sí, de acuerdo. Pero no un ataque. Un ataque directo. Entonces. ¿Quién sabe qué es peor? No, seguramente es peor perder la chamba. Mucho peor. Totalmente. Pero, digamos, como antecedentes nacionales o internacionales, no hay. Ahora, la prensa es un dolor de cabeza. Tú lo viviste también. Tú tenías malquerientes también ahí en la prensa. Pero una bola de. Bueno, por eso. ¿Y qué haces? Pues, ¿qué haces? Pues te friegas, Leo. Respondes al fondo de los asuntos. A los hechos. Pero no ad hominem. Exacto. Y cuando hay una mentira o algo, un ataque falso, tratas de responder con hechos, pero no atacando la intencionalidad, la integridad, la buena o mala fe o el profesionalismo de los periodistas. Y conste que yo tengo enormes dudas sobre el profesionalismo de la prensa en México. Más bien, no tengo dudas, tengo certezas. No son dudas, perdón, me equivoqué. Javier, ¿tú cómo ves esto? Este ambiente que se crea diario, cotidiano desde Palacio Nacional. Digo, si la pregunta es si este ambiente genera mayor violencia en contra de periodistas, porque ese antagonismo de López Obrador también lo vemos en contra de doctores, en contra de académicos, etcétera, y no vemos ese nivel de violencia. Sí. No quiero decir que no importa ese clima, pero hay que tener cuidado decir que por el solo hecho de que las mañaneras hable de esa manera de periodistas, hay una relación directa con la violencia que vemos hoy en contra de periodistas. Tiene toda la razón Jorge al hablar de las mañaneras como algo único. Sin lugar a duda es algo único, no hay ningún otro presidente que yo sepa que hable diario tanto tiempo, todos los días, etcétera. Sin embargo, sí es común las críticas a los medios por parte de presidentes, primeros ministros. El ejemplo más obvio es el de Trump, pero antes de eso Nixon también hizo toda una estrategia, porque creo que en buena medida se trata de una estrategia. La diferencia tal vez, y no es una diferencia menor para nada, es que en general no se hablaba con nombre y apellido de personas, ¿no? Se hablaba de los medios en términos genéricos. Yo no recuerdo, perdón Javier, yo no recuerdo, por ejemplo, a Nixon criticando directamente a Woodward y Bernstein, ¿no? Que son los del Watergate. No, pero los medios sí. Sí, al Washington Post, desde luego, ¿no? Al Washington Post, de hecho, sí. Y no solamente eso, lo que hace Trump en cierto sentido es recoger el discurso en contra de los medios liberales, como una estrategia, ¿no? Pero insisto, la diferencia en todo caso es que en muchos de estos otros ejemplos, la crítica a los medios es al periódico más que a un periodista con nombre y apellido. Yo creo que eso sí es bastante raro. En Inglaterra también, por ejemplo, los conservadores han sido muy críticos de la BBC. Una y otra vez, un poco a la Nixon, se quejan del sesgo liberal de la BBC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez más, no con nombre y apellido. Eso es lo que yo encuentro único en este caso. Ponerle nombre y apellido, hablar de periodistas con nombre y apellido, criticarlos, atacarlos en las mañaneras. Eso sí es algo único. Bueno, quizá porque también, digamos, el medio es, digamos, el gatekeeper, ¿no? Es el que
decide si no publicar a Bernstein y a Woodward, ¿no? Digamos, ¿no? Por eso se podría argumentar que la culpa es del medio. No sé, yo estoy especulando. Héctor, ¿cómo ves tú? Mira, yo creo que esto que hace el presidente es una absoluta anomalía y es puro abuso de poder. Y tiene consecuencias. Es imposible que no tenga consecuencias este linchamiento que hace personalizado de distintos personajes. Es imposible que no tenga consecuencias en las pasiones de sus seguidores. Y es imposible que no tenga consecuencias en desatar el odio, el repudio y la estigmatización sobre esas personas. Yo no estaría muy seguro que esas gentes que son estigmatizadas en las conferencias de la mañana del presidente pudieran estar sin ser agredidos en un entorno de, por ejemplo, contingentes de Morena. Más bien, estoy seguro de que no podrías estar en un contingente de Morena compartiendo con ellos un partido de fútbol o un espacio físico sin recibir por lo menos insultos equivalentes a los que hace el presidente. Oye, ya le pasó, recuerda, a tu director editorial, a Carlos Marín. Era mi director, Carlos Marín, sí. El Milenio, que lo fueron escupiendo e insultándolo durante una cuadra. Sí. Me pasó a mí que me trataron de perseguir unos manifestantes de Luz y Fuerza al salir de un restaurante en el centro de la ciudad. Es imposible que no tenga consecuencias. Ahora, esto es un abuso de poder y es también una manera de escabullir la rendición de cuentas, porque el presidente lo que hace es que valida con su autoridad la inocencia de aquellos que están siendo reportados y criticados en la prensa. Valida que su hijo es inocente porque él dice que es inocente en lugar de enfrentar el problema de investigar si es verdad que esos contratos fueron otorgados en esa coincidencia, si su hijo sabía o no sabía, si su nuera sabía o no sabía. Rendir cuentas. Este abuso contra la prensa es una manera también de no rendir cuentas de las gentes que le interesan a él, sus funcionarios, su familia, su propio comportamiento. Es una manera abusiva de atacar y de escabullir la rendición de cuentas. En este asunto de la casa hay algo profundo que investigar y él tiene algo muy importante que explicarle a la población, y es por qué su hijo no cree en ese sistema de vida franciscano, de un par de zapatos y para qué más, de la falta de lujo. ¿Por qué? Porque la educación de su hijo lo ha llevado a ser un junior lleno de apetencias. A mí me parecen muy bien las apetencias del hijo de López Obrador. Creo que esté en el camino correcto. Yo tengo varios pares de zapatos. Ahorita vamos a discutir eso, porque yo te leí hoy y no estoy para nada de acuerdo con lo que escribiste hoy. Yo sí tengo varios pares de zapatos, Yo sí. Pero ahí hay un problema de un presidente que le dice a los mexicanos, sean franciscanos, no tengan ambiciones, y tiene un hijo que no es un franciscano ni carece de ambiciones, más bien todo lo. Yo ahí sí no le veo un problema, pero ahorita lo vamos a dejar para el último segmento, porque yo sí voy a reivindicar el derecho del hijo a vivir de la manera que se le pegue la gana, aunque no siga los dictados del papá. Pero bueno, eso ya lo dejaremos. Espera. El problema ahí es el conflicto de interés. Ahorita vamos a eso. Es el conflicto de interés. Totalmente de acuerdo. Es el conflicto de interés. Totalmente. Si hay una relación ahí de contratos con relación personal y renta, hay un delito. Eso ahorita lo vamos a analizar, estoy de acuerdo, pero está esta otra parte de que sí es hipócrita, que si no es... En fin, ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, déjenme, hago una pausa y vamos a hablar de las divisiones que están surgiendo, profundas divisiones dentro de Morena. Regresamos.